Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Estamos en el mediodía. Dice que a veces lo más difícil es poder disertar cuando estamos en el almuerzo. Así que vamos a tratar de hacerlo un poquitito dinámico y bastante integracional. Al amigo Ángel, que hemos estado ya varias décadas en el tema, excelente que estés allí en el Ministerio de Ambiente. Y bueno, los saludos pertinentes, para no demorar tanto, a todas las grandes personalidades que están aquí con nosotros. La verdad es que es un placer poder disertarles a ustedes sobre el tema que me ha planteado a mí la relatoría y el Parlamento Centroamericano, que es específicamente en el marco de los retos económicos de la región centroamericana, del SICA, obviamente, ante el nuevo orden mundial, enfocándonos un poquitito en las políticas económicas para mitigar el cambio climático en la región centroamericana, estrategias, desafíos y el contexto regional. En ese sentido, para nosotros es importante entonces comenzar conversándoles un poquitito sobre la introducción al cambio climático. Obviamente partimos del hecho de que todo el mundo está claro, pero no necesariamente tiene que ser de esa manera. Y obviamente para el año 2022 las concentraciones de CO2 superaron obviamente algunos aspectos que para nosotros son alarmantes, ¿no? Y obviamente en el 2024 para nosotros también son interesantes poder verlos, ya que, como ustedes pueden ver ahí, el tema referente a lo que eso afecta, por ejemplo, en el tema de la pobreza, a nosotros nos hace preocupante, porque si ven ahí de las distintas regiones de América, Centroamérica, América del Sur, el Caribe, América Latina, obviamente el tema del hambre en porcentajes va en aumento y el cambio climático es uno de los hechos fundamentales en este sentido. Y obviamente hay un paradigma que se rompe, porque el tema de los impactos económicos del cambio climático va de arriba abajo y de abajo arriba. Es decir, si vemos esta gráfica, por ejemplo, el tema de los alimentos y el cambio climático va de la vía de cuánto es el impacto que el clima tiene la producción alimentaria. Si ustedes ven del pastel que pueden observar en la gráfica, si bien es cierto la mitad, básicamente y un poquito más, tiene que ver con otros aspectos no relacionados con las comidas, pues la otra mitad del impacto que tiene el cambio climático en cuanto a producción agrícola, en cuanto a cambio del uso del suelo, procedimientos o procesamientos en el transporte, paquetado, desperdicios, pues sí tiene un impacto. Entonces, eso es importante verlo de esta manera, porque de otro lado, entonces, así como nuestra producción alimentaria en un mundo que pasó de un poco menos de 1.000 millones de habitantes a principios del siglo pasado, actualmente a superar los 8.000 millones de habitantes, es decir, en 100 años y un poquito más, el mundo, que es el mismo planeta, que no ha crecido con el mismo espacio vital, tiene ahora 8 veces más habitantes que lo que tenía un siglo atrás. Entonces, esa gráfica que ustedes ven es al contrario censo. Una vez que se dan los efectos del cambio climático, entonces cómo van afectando la producción alimentaria. Entonces es un gran paradigma, porque tenemos que aumentar, como lo decía el libro emitido por el MIT en el año 70 más o menos, ¿sí? El Michigan Institute of Technology, al que se le encargó un documento que al final surgió y se llama Los Límites del Crecimiento, que ese documento, Los Límites del Crecimiento, fue el que dio surgimiento a la cumbre de Estocolmo, a esto que le llamamos derecho ambiental. Pues el planeta tiene un límite, y en la medida en la que crecemos económicamente, que es el tema del foro, ¿sí? El paradigma es que se deteriora inevitablemente el planeta. Entonces sí, mientras más producimos alimentos, deterioramos el clima de alguna manera, y mientras más se deteriora el clima, entonces lo que observamos es que se afecta la producción alimentaria. Entonces por allí vienen los aspectos que nos van complicando, consecuencias en el turismo, impacto en la salud pública que tiene el cambio climático, lo referente obviamente al impacto en el consumo de energía. En este impacto en el consumo de energía, nosotros tenemos un tema interesante. Esta es la matriz. Yo no sé si los técnicos, esta presentación, pueden actualizarla en internet, la que yo les mandé, joven. Pueden actualizarla en la que yo les mandé. Traten de ingresar, no sé cómo me la tienen acá, porque yo estaba metiendo unas gráficas adicionales que me parecieron interesantes de las presentaciones. Aquí está en línea. ¿Sí? ¿Cómo hago para, vean un momentito, yo sigo hablando mientras tú me la reseteas y la actualizas porque quiero mostrar algo? Esta gráfica que están viendo, no se preocupen, que el tiempo que hablo va a ser el mismo.
Esta gráfica que están viendo, sal y vuelve a entrar al enlace que yo te mandé porque creo unas gráficas adicionales. Esto que están viendo allí es la matriz energética mundial. Pero como estaba escuchando mucho de lo que ustedes hablaban, inserté unos aspectos adicionales referente a lo que ocurre en Centroamérica y lo que ocurre en Panamá. En la matriz mundial, como ustedes ven ahí decía antes que íbamos a hablar, el tema de la producción energética que manda en el mundo es el tema obviamente del carbón, ¿sí? El tema de lo que tiene que ver con el gas natural y obviamente allí es interesante ver cómo las energías renovables a nivel mundial no son lo que contempla las matrices energéticas. Sí, cárgamelo ahí de nuevo para que se actualice. A ver si insertamos la... Ahí estás en línea. Vamos a ver, vamos a ver. Trata de sacarlo en línea. Entonces, ¿qué es lo importante? Yo digo mientras me lo actualiza. Que el tema referente a la producción en Centroamérica cambia, como verán en la gráfica que les voy a poner ahorita. Cambia porque nos permite a nosotros, déjame ver si puedo avanzar a las gráficas que yo deseo. Ahí está. ¿Sí? Esta es la ventaja del precio, que uno puede actualizarlo en línea cuando tenga una presentación. Entonces decía yo que en esta matriz que están viendo, ¿sí?, del mundo, vamos a compararla ahora, por ejemplo, con lo referente a Centroamérica. Entonces ahí ven cómo cambia el tema de nuestra región y por eso es importante. En Panamá, por ejemplo, la hidroeléctrica, que es lo que ustedes ven en azul, es lo que manda. Lo vemos igual en países como Belice, Costa Rica, un poquitito más el área acá de Honduras, pero ven cómo eso va disminuyendo en países como El Salvador, en Nicaragua, casi el diésel es lo que más produce la energía, y en países como Guatemala. Entonces, si seguimos avanzando y vemos entonces Panamá, en Panamá el 84% de la producción energética, como pueden ver ahí en el pastel, es hidro, ¿sí? Y el resto se divide. La pregunta sería, ¿este es el camino correcto o no lo es? Todo esto es relativo, porque a veces entramos en algunos paradigmas que nos engañan. Hablaba yo con Ángel que iba a insertar este tema porque a veces hay que poner el dedo en la llaga. Esto que ven ahí es el famoso hidrógeno, que si me preguntan a mí me adelanto un poquitito, si el camino de nuestros países en Centroamérica y el Caribe, el sistema económico, es pasar a los autos eléctricos, yo le pondría un red flag. ¿Estamos realmente ante una solución sostenible o estamos realmente frente a una competencia entre dos grupos económicos? Los que producen los motores con energía fósil y los que ahora quieren producir los motores con energía renovable eléctrica. Pero esos motores de energía renovable eléctrica, y perdonen los de la industria, yo lo hago desde el punto de vista científico objetivo, ¿con qué se producen? Con cobre, con litio, y al final de la tarde es donde usted los conecta para que se recarguen, ¿sí? A la electricidad con un celular. ¿Y de dónde proviene entonces la energía con la que usted recarga las baterías de su carro, que sostenibles no son? Porque una vez que llega a la vida útil, esa batería tiene que desecharla. Y es 2/3 del precio del auto. Entonces, eso que ustedes ven aquí, que no hemos entrado a discutirlo en Centroamérica y el Caribe, tenemos que entrar a discutirlo. ¿Por qué? Porque eso que ustedes están viendo con los diferentes colores es los métodos de producción de hidrógeno. Y si le preguntan a este experto, el hidrógeno sí es una salida energética ambientalmente sostenible. Lo sabe Ángel y lo sabe el ambiente. El problema es que no se quiere en nuestros países entrar en esta discusión por otros temas de intereses económicos, por cierto, también es una salida económica. E incluso, decía yo en el coffee break, que iba a traer el tema. Si ven de izquierda a derecha, el hidrógeno tiene varios colores. El hidrógeno verde, rosado, gris, celeste y negro. Obviamente, la producción más verde de hidrógeno es el que viene directo de las energías sostenibles. Para adivinen cuál es la segunda fuente menos contaminante de producción de hidrógeno, las plantas nucleares. Aunque ustedes no lo crean. Hay todo un mito en el mundo desde que se dio el tema del descubrimiento de la energía nuclear. No vamos a discutir si es por ficción o por fusión. Resultan ser, aunque no lo crean, más limpias que muchas otras producciones de energía, aunque no lo creamos. Y aquí se ve claramente, porque es obvio, cuando usted llega al hidrógeno gris, al celeste y al negro,
ve que sus fuentes originales son casualmente el gas natural, carbón y otras. Entonces esta discusión hay que hacerla, hay que romper los paradigmas, porque si nosotros como países pequeños en Centroamérica, yo no que estoy diciendo ahora que tengamos o no que poner plantas de generación nuclear, yo lo que digo es que tenemos que ilustrarnos y hacer la discusión, porque si no lo vamos a hacer, porque no nos han permitido pensar en esto, créanme que ahí hay muchas soluciones económicas muy profundas, porque lo que le cuesta a un país fomentar la industria a través de la producción de energía nuclear es mucho más económico que lo que le cuesta a un país construir hidroeléctricas, dar inversiones en otros temas. Entonces, estas cosas son interesantes para ir rompiendo paradigmas. Adicionalmente, bueno, el tema de la diversidad biológica, pues no me voy a detener tanto allí, pero los riesgos del cambio climático, que esa no se ve tanto, con el aumento de la temperatura mundial, tiene grandes repercusiones económicas en aspectos obviamente que repercuten en la economía nacional de todos nuestros países. Por ejemplo, y este es un caso de Panamá, que yo no sé si los amigos de Centroamérica y de República Dominicana lo conocen, ¿sí? Y es el caso de la población de Gardí Subdupu, Pumaca Gunayala, ¿sí? No sé si sabían que hace algunos años fuimos uno de los primeros países en el mundo, con tanto que dice que Panamá, que es un país bendecido por la naturaleza, fuimos uno de los primeros casos que tuvimos que mudar una población entera de nuestro país, la población de Subdupu, en la comarca de Gunayala. Y esto está documentado en documentos internacionales, el impacto del cambio climático en la supervivencia del pueblo guna, un análisis de actualidad. Así de hacinados viven los gunas en algunas de sus poblaciones. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? El problema es que este es el futuro de Panamá, este es un documento oficial del Ministerio de Ambiente que ha hecho escenarios. Este es el escenario SSP 58.5, hay escenarios. Lo que ustedes ven en rojo es el futuro planteado en este escenario, en este siglo, no en 1000 años, y ni siquiera en 100 años, en los próximos 30 o 40 años. Todo lo que ustedes ven en rojo es casualmente lo que puede ser el destino de lo que ocurrió en esta isla de Gunayala. Se nos va a Punta Chame entera. Si no lo sabían, investigarlo. Se nos va a Punta Chame entera. ¿Por qué? Por la subida del nivel del agua, producto del derretimiento de los casquetes polares, producto del calentamiento global. Entonces Panamá, en Centroamérica, no puede estar pensando que esta es una discusión de ambientalistas porque qué bonitos los pajaritos, porque qué bonitos los arbolitos. No, no, no. Es que esto está inverso en el tema del ciclo económico, social y ambiental. El desarrollo sostenible, que no es lo mismo la sostenibilidad que la sustentabilidad, son dos términos diferentes, involucran entender el uso sostenible de los recursos y el problema de los servicios ambientales, como decía mi amigo Ángel, dentro de los cuales está todo lo referente al aspecto de los bonos de carbono y demás. Lo que nos preocupa es que costó 12.2 millones de dólares mudar una población de apenas 1000 habitantes. ¿Cuánto le costará a Panamá y a sus países tener que comenzar a mudar poblaciones de las partes que quedarán inundadas? Entonces, ¿es una discusión económica o es una discusión ambiental o es una discusión social o es de todo un poco? Si no entendemos el tema, vamos a estar gastando millones de dólares por no tomar las precauciones. Decía yo al inicio, es que el cambio climático no podemos evitarlo, ¿sí? Por eso es que el foro habla de qué cosa, de las medidas de mitigación, y lo otro es las medidas de adaptación. Mitiga o adapta, no puede evitar el cambio climático. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Comenzar a construir represas como Holanda? Bueno, quizás, pero también cuestan millones de dólares. Entonces el tema es mucho más profundo, más cuando entramos en el tema de las políticas económicas en Centroamérica. Obviamente, el tema de las políticas económicas busca mitigar, vuelve la palabrita, el cambio climático, tratando de integrar la sostenibilidad a los sistemas económicos, promoviendo la adaptación y la resiliencia en sectores vulnerables. Bueno, Nicaragua, por ejemplo, o algunos de los casos, promueve el tema de las políticas de reforestación y manejo sostenible de los recursos, ¿sí? Estoy poniendo algunos casos. Salvador, el tema obviamente de la protección de costas y recursos hídricos. Salvador es el país más pequeñito, ¿no? Junto con Belice. Entonces también sus costas son más pequeñitas, sus ecosistemas obviamente son más complicados. Entonces han hecho un énfasis en ese aspecto. El tema de Belice,
pues lo referente al marco legal para la gestión sostenible de recursos marinos, costeros, ¿sí? Son algunas iniciativas. En Panamá, el tema de trabajar las políticas de conservación de bosques que decía Ángel y promoción de las prácticas de sostenibilidad y la agricultura. En Panamá tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema con la seguridad alimentaria. ¿Sí? Pudiéramos tener un foro completo del caso de Panamá y nuestros problemas de la seguridad alimentaria por algunas políticas públicas erradas en los años 90, en donde prácticamente acabamos con la producción agropecuaria nacional al nivel que requiere nuestra población, porque es que toda población, todo país soberano, viene el concepto de la soberanía. ¿Qué es la soberanía, profesor Barría? Bueno, es que el concepto de soberanía va más allá de simplemente tener un estadio, enarbolar una bandera, un himno nacional y tener presidente, primer ministro o un gobierno temporal. Involucra la soberanía monetaria, involucra la soberanía alimentaria. ¿Me explico? Si usted no es capaz soberanamente de al menos alimentar en un alto porcentaje con su producción nacional a su población, usted tiene un tremendo problema de equilibrio. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, obviamente, a nosotros nos interesa entender que los incentivos fiscales son uno de los aspectos que deben prevalecer en las políticas económicas para este tema en los países centroamericanos. ¿Sí? Las regulaciones ambientales, por supuesto, tienen que estar allí. Y esta gráfica que ustedes están viendo es lo referente a cuáles son los sectores que producen mayores gases de efecto invernadero. Ahí ustedes pueden estar claros, el tema del transporte, los procesos industriales, generación eléctrica, tratamiento de desperdicios, biomasa, etc. Y abajo ven algunos de los gases de efecto invernadero, lo referente al dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno. Sobre el metano, que si bien es cierto, no es el de mayor producción en Panamá, pero sí está dentro de lo, como decía también el amigo, el aspecto referente al parque automotriz, y ahora veremos algo de nuestros sistemas de conducción. ¿Sí? Dentro del tema de metano, el ganado vacuno es uno de los que mayor cantidad de metano produce en Panamá. Miren ustedes, somos carbono negativo, pero sí, la popó de nuestros productos agropecuarios es de los que mayor cantidad de gases de efecto invernadero produce. Entonces, ¿qué es interesante con todo esto? ¿Sí? Si ven ahí mi dibujo en la ilustración, es el planeta Tierra, es el clima y está el área de Centroamérica. Claro que el impacto del cambio del clima tiene aspectos obviamente terribles. Vamos a hablar de Panamá, me quedan algunos minutitos y quiero ejemplificar esto, porque es donde tenemos que tomar decisiones. Si ustedes ven esta primera imagen, qué bonita, ¿verdad? Si la comparan con esta otra, esto es en Colombia. Pues cualquiera, si se deja llevar por el impacto visual, ¿qué es más bonito? ¿Esto o esto? Quizás dirán que es más bonito esto. Los edificios de vidrio que reflejan el sol, verdes, azules, amarillos, etc. Versus los edificios en Barranquilla o en Bogotá, estoy poniendo un ejemplo del hermano país de Colombia, pudiera poner otro, donde usted ve claramente el color que arcilla. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que obviamente, si usted va a tomar decisiones en base a la belleza y no a la lógica, usted va a hacer lo que nos pasó aquí en Panamá, de lo que nos sentimos orgullosos sin saber el problema que estamos causando. Ustedes, hermanos centroamericanos, la mayoría de sus ciudades, no todas, pero la mayoría, están en climas templados, ¿verdad? Porque están en ciertas alturas. Panamá está a nivel del mar. Nuestra temperatura aquí oscila arriba de los 30 grados centígrados en un día normal. Ustedes saben cuánto nos cuesta climatizar el edificio del Tornillo, el edificio de Global, el edificio inteligente, porque se le ocurrió a algún genio arquitecto, amigos míos, discúlpenme si los ofendo, hacer un edificio bonito y nuestras autoridades municipales, Ministerio de Vivienda, nuestras políticas públicas, nuestras leyes dicen que era preferible que fuera bonito a que fuera lógico. ¿Por qué ustedes creen que Colombia, sus edificios son de arcilla? Primero, ¿con qué se hace el cemento? El cemento se hace con 3 elementos básicos. ¿Sí? En Panamá tenemos grandes minas de cemento. Arcilla, caliza, que se transforma en una primera fusión físico-química en lo que le llamamos clinker, que es un mineral artificial, para después volver a agregarle más arcilla, yeso y tener lo que ustedes y yo conocemos como cemento. Pero después al cemento tiene que agregarle ¿qué cosa? Hierro, y tiene que agregarle piedra, y arena, y agua. El proceso es largo y complicado, pero la base fundamental es ¿qué cosa? Arcilla. ¿Por qué Panamá, donde nuestros campesinos de Herrera, de Los Santos, hace 200, 300 años sus casas eran de teja y de quincha, arcilla, dejó la política pública de la construcción
como ha seguido, por ejemplo, Colombia. Producir eso que ustedes ven en esos edificios del mismo alto que los nuestros cuesta 20, 30 y 50 veces menos. Porque es arcilla, ¿no es el siguiente? Es más fresco, pero en invierno ¿qué ocurre? Da un poquito de calor. Entonces las políticas públicas, por ejemplo, en el ordenamiento territorial, eso quería llegar, ¿sí? En los minutos que me quedan. En cuanto a esto, que es la huella, ¿sí? La huella de carbono, tienen que cambiar en nuestros países, por ejemplo en Panamá. O tomamos la decisión de construir bonito, o tomamos la decisión de construir lógico para disminuir el consumo de energía, porque esto que está aquí, ¿sí? Es lo que más produce en Panamá, el tema de los gases de efecto invernadero. El transporte, que no es sostenible, y la climatización de nuestras casas. ¿Y de qué hace Panamá? Construyendo casas, por ejemplo, con techos de lo que le llamamos zinc. Son microondas en un país como este. Son políticas públicas. Todas estas cosas hay que cambiarlas. Entonces, en los 2 minutos que me quedan, pues de tiempo, tiene que haber programas de educación. A eso quería llegar. ¿Sí? En la arquitectura, en la ingeniería, en la economía, en la agricultura, donde se vaya entendiendo hacia dónde queremos direccionar las políticas públicas, no importa qué gobierno esté al frente, no importa su ideología o su tendencia. Porque el problema es que el cambio climático no tiene que ver con izquierdas o derechas, con liberales o conservadores, tiene que ver con una realidad mundial. ¿Sí? Entonces, el tema, por ejemplo, las metas de Aichi, me pedían aquí que hablar de los acuerdos internacionales, hay muchos, no me voy a tener en eso, Escazú, la Convención Marco de Cambio Climático, los acuerdos de París, las metas de Aichi, una de las metas de Aichi, la número 10, casualmente, está enfocada en el tema de ecosistemas vulnerables al cambio climático, porque la vulnerabilidad de los ecosistemas se traduce casualmente en lo que decíamos, en pérdidas económicas, pero que con políticas públicas claras puede obviamente traer entonces la cooperación entre los países centroamericanos y por supuesto, ya para ir finalizando, los temas referentes a que existen fuentes de financiamiento, existen mecanismos de acceso a fondos, ¿sí? Fiduciarios para estos temas, análisis de casos de éxito, por ejemplo en Costa Rica, que muestra el tema de la inversión, Costa Rica no es para hacer, pero sí de chica, entonces muestra la inversión en energías renovables que ha transformado su economía como un ejemplo a seguir, las lecciones aprendidas obviamente que tienen que ver con los errores vitales para diseñar estrategias más inclusivas y efectivas para el futuro y obviamente lo que siempre ocurre que son las barreras institucionales como la falta de coordinación entre las entidades del Estado y la implementación de políticas públicas climáticas que vayan de la mano. Oportunidades de innovación hay muchas, insisto, yo creo mucho en el tema de la producción de hidrógeno, no sé si será verde, no sé si será rosado, no sé si será celeste, pero hay que entrar en la producción de hidrógeno. Ese es el camino, no los autos eléctricos. ¿Sí? La energía por hidrógeno es el camino y el mundo lo sabe. Lo que pasa es que hay intereses económicos que no repercuten en ingresos para Centroamérica, porque que yo sepa, Centroamérica no es productor ni de carros eléctricos ni de carros de energía fósil. Entonces nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones como Centroamérica. Y la producción de energía por hidrógeno es lo que obviamente va mejorando esos aspectos en las estrategias de implementación y pues estudios de casos como Panamá y Guatemala que resaltan la importancia de las alianzas público-privadas. A eso quería llegar. Son necesarias las alianzas público-privadas donde se integra el sector gubernamental, social y la empresa privada. Así que bueno, para mí, muchas gracias. Pueden escanear el código QR. Si lo necesitan y pueden ver algunas publicaciones y quedamos a la orden para cualquier pregunta y respuesta. Buenas tardes. Ah, esa es de... Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Vamos a pasar ahora a las preguntas. ¿Sí? Luego el sistema con micrófono. Tenemos una pregunta. Para el profesor Luis Barría, colega también de la Universidad de Panamá, ex diputado, al igual que yo, compañero en luchas, siempre. Luis, mis respetos. Luis, a mí me encanta cómo me trabaja. Yo fui becada por el Consulado de Londres, estudié una maestría
el derecho ambiental en London School of Economics. Allá los que estaban eran los millonarios o los pobres que éramos los obcecados. Yo era de las pobres, pero este tema siempre me ha fascinado. Uno, te voy a hacer 3 preguntas para ser bien resumida. Uno, tú hablaste de las hidroeléctricas, que el 80% de la luz que se genera en Panamá es a través del agua. Y yo sé que tú conoces, al igual que yo, la ley 6 de 1997, que fue implementada por el expresidente Ernesto Pérez Valladares, el Toro, que se dedicó a privatizar todo y a dejarnos en una gran desigualdad. El problema que ahora tenemos es con AES. Todos sabemos que AES pertenece a la familia que maneja todo Panamá, el dueño de Panamá, el patrón de Panamá, Stanley Mota. Y este señor ha utilizado las hidroeléctricas y nos ha secado los ríos, sobre todo en Chiriquí, donde ya no hay agua, en las comarcas y también en Bocas del Toro. Mientras nosotros no cambiemos la ley 6 de 1997, va a haber un monopolio y seguiremos entonces con la luz eléctrica más cara de Centroamérica y con escasez de agua. Esa es mi primera pregunta. ¿Cómo solucionamos eso si no cambiamos la ley 6 de 1997? 2, hablaste de Costa Rica. Yo admiro a los ticos, son inteligentísimos, porque mientras nosotros generamos 3.000 millones de dólares con el Canal de Panamá, ellos generan 5.000 millones de dólares con el turismo. No ganaron y le repercute a todo el mundo. Pero ¿cómo hacemos si el canal en este momento hay un monopolio de una junta directiva que no permite que haya políticas buenas para que el canal pueda generar más y le llegue a la población? Y por último, la tercera pregunta: ¿qué tú opinas de que ahora el gobierno quiera reabrir la mina cuando tú sabes todos los daños ambientales y cómo afecta el cambio climático? Mis 3 preguntas. Bueno, muchas gracias ante todo, Zulay. Sí, efectivamente, sobre la primera es claro, por eso lo mencionaba yo, que el gran problema que se dio con lo que se llama energía limpia es no definirla bien o sostenible. Es decir, las hidroeléctricas depende de qué tipo de hidroeléctricas sean. Si son mini hidroeléctricas o si son hidroeléctricas de embalse. La gran cantidad de hidroeléctricas que se fomentaron en el tiempo que tú planteas son mini hidroeléctricas que al final lo que hacen son desviar cauces de los ríos en secciones, y lo que ocurre para los que no lo manejan es que los ríos mueren porque realmente tienen solución de continuidad, es decir, no son continuos, y la biodiversidad y todo el tema, además en un mismo río tú tienes X cantidad de concesiones en donde prácticamente han matado la diversidad biológica y no es necesariamente un método tan correcto de producción. Los embalses, por otro lado, tienen un cambio tremendo, obviamente, de uso de suelo porque transformas valles en lagunas. Eso puede acabar con parte de la diversidad biológica y generar otra, pero el problema es que también los embalses se van sedimentando. Entonces, sí, hubo una política equivocada en su momento, no porque sea mala la generación, porque generan electricidad y también pueden producir agua potable. La generación eléctrica a través de este tipo de hidro, sino porque no había una política pública clara. Entonces el Estado no hizo lo más correcto, y te leo lo que dice el artículo en el caso de la Constitución de Panamá, no sé lo que dirán todas las constituciones de los países centroamericanos. 258, el artículo dentro de la hacienda pública: pertenecen al Estado y son de uso público y por consiguiente no pueden ser objeto de apropiación privada. 3. Las tierras y aguas destinadas o que el Estado destine a servicios públicos de irrigación, de producción hidroeléctrica, de desagüe, de acueducto. Está claro. Entonces, eso nos lleva al tema que tú planteabas. Realmente las privatizaciones son inconstitucionales. No es un tema de atentar contra la empresa privada, es que por eso existía el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, era del Estado. Tú puedes haber, dentro de lo que yo planteaba, la sociedad público-privada o las AP, asociaciones público-privadas, APP, plantear la inserción de la empresa privada en temas que pertenecen en Panamá al Estado. Pero no es cierto
que está privatizada, eso debería llegar la producción eléctrica porque por constitución no puede, son solo concesiones. ¿Sí? Concesiones como los puertos, como las minas y otras, que no se entendió en los años 90 y no lo entendieron los presidentes que siguieron, que el Estado es el dueño. Tú puedes llegar a acuerdos, pero no podías entregar la producción de energía a empresas privadas porque entonces tenemos los monopolios que tenemos con la producción eléctrica de Panamá. Lo segundo que menciona sobre la ACP, yo he tenido mis conversaciones con la ACP, lo tuvimos Ángel en muchas ocasiones, sobre el tema de que hay un mal entendimiento. El recurso hídrico es del Estado, no es de la Autoridad del Canal de Panamá. Lo que pasa es que hay un título constitucional que obviamente pareciera ser que entra en contraprestación. Recuerda que nosotros propusimos varias leyes, la ley del Código de Ambiente, la ley del pago por servicios ambientales y otras, que uno de los grandes opositores era la Autoridad del Canal de Panamá. ¿Por qué? Porque no se ha comprendido que la Autoridad del Canal de Panamá es una entidad del Estado panameño. Entonces, como entidad del Estado panameño, si bien se lo tiene, es el guardián de ese recurso hídrico, eso no lo convierte en el propietario. En este país no saben, por ejemplo, que el IDAN le paga a la ACP, en algunos casos, por el uso del agua que está en los embalses. Entonces esto deja de tener algún sentido y obviamente hay que tener políticas públicas sin entrar en discusiones para que las cosas vayan a ser de forma ordenada en beneficio de la población. Y la tercera pregunta de la mina, nosotros estamos claros, en la misma Constitución lo dice y por eso la Corte lo creó inconstitucional, que los recursos minerales de Estado son propiedad. En un trabajo de investigación que estoy publicando en los próximos meses, que es producto de un concurso que me gané en la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá, yo ya planteo la solución para el tema minero. Eso se hará publicado en los próximos meses. Es un trabajo de investigación que me llevó por España, por Alemania, por China, por Chile, por México, en donde nosotros explicamos que el gran error que hubo con el cambio constitucional de la Constitución del 41-46 a la del 72 es que en la Constitución del 4 y en la Constitución del 46 se insertó un mecanismo que se llamaba el fideicomiso minero, ¿sí? Perdón, el usufructo minero, en donde erróneamente se le daba a la empresa privada el uso y disfrute, pero realmente le daba la propiedad de los recursos minerales del subsuelo, cuando la Constitución del 72 es clara y dice que eso es del Estado. El Código actual de recursos minerales en Panamá fue derogado tácitamente por la Constitución del 72, planteo yo en mi investigación, por lo tanto no hemos tenido un código de minas vigente desde que entró a regir la Constitución del 72 y eso ha hecho que distintos gobiernos hayan insistido en dar concesiones mineras. No es una discusión, amiga Zulay, si el Estado puede o no explotar los recursos minerales. Si queremos hablar en estricto derecho, el Estado es soberano. Hablaba yo de soberanía. El Estado puede explotar como Estado los recursos minerales. La discusión del impacto ambiental y del daño ecológico puro, que es mi título de tesis doctoral, es otra cosa. Lo que no puede de ninguna manera es seguir insistiendo en otorgarle ningún tipo de concesión a ninguna empresa privada. El Estado, dice la Constitución, no quiero demorarme porque no me quiero robar el foro, dice que el Estado tiene la obligación de crear las empresas públicas como Noruega, como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes Unidos, y allí tomará la decisión de cómo contratar empresas que de una u otra manera hagan un trabajo bajo el Estado. ¿Cómo que somos un país que tiene oro y no somos un país que tiene reservas de oro? Pregunto, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, han extraído oro de Panamá desde los tiempos de Cristóbal Colón, pero Panamá no ha atesorado ni un lingote de oro. ¿Cómo es que hablamos de coches eléctricos y tenemos cobre, pero si los coches eléctricos se hacen con cobre? Entonces estamos enviando el cobre afuera para que después nos manden para poder electrificar el país. Hay cosas que no tienen sentido. Entonces la discusión del tema minero, el gobierno actual no puede hacerlo. A tu pregunta, como lo está planteando. No puede. No es un tema de si quiere, no es un tema de si soy de izquierda o de derecha, es que estamos claros. Eso es del Estado. Y si el Estado quiere explotarlo, pues tendrá que someterlo a una consulta popular en donde el pueblo decida, pero aunque decida, será 100% del Estado. Lo más que puede una empresa privada es recibir un ingreso por servicios profesionales, pero no ni la propiedad de los minerales, ni la disponibilidad de venderlo, ni tener la ganancia por el uso y utilización de esos recursos minerales. Gracias.